Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al Ápice, fin de semana de MotoGP. Viajamos al circuito de Portimao, que va a coger la segunda cita del año del Mundial. Y como habéis visto en el título de este vídeo, vamos a hacer la previa del Gran Premio de Portugal. Vamos a hablar un poco de sus inicios, de aquellos sucesos más destacados que se han producido. Vamos a analizar un poquito a nivel técnico, más allá de lo que siempre se dice de la montaña rusa que es el circuito de Portimao. Y en la parte final del vídeo hablaremos un poco sobre nuestros propios pronósticos y aquellos pilotos que deben ser más competitivos en este fin de semana de MotoGP. Como os decía, para hilar un poco con esos inicios del Gran Premio de Portugal, en 1988 se produce la primera aparición del Gran Premio de Portugal, pero lo más curioso es que el circuito encargado de acogerlo no pertenecía a Portugal, sino a España, concretamente el circuito del Jarama. Y es que esto se debe a que por aquel entonces, cuando en un mismo país había diferentes circuitos que formaban parte del calendario del campeonato, para que no se repitiesen los nombres, las denominaciones, se buscaban diferentes nombres. Se decidió porque fuese el Gran Premio de Portugal, solo porque perteneciese a la península ibérica, aunque no formase parte del país luso, ¿no? Igualmente, esas son las situaciones y la coyuntura que se daba por aquella época y las decisiones que se tomaban, ¿no? Más allá de la parte anecdótica que os cuento, pasamos, que aquí estábamos viendo todavía el circuito de Portimao, al que pasaremos más adelante, como os decía. Pasamos al circuito de Estoril, que es el encargado de acoger un Gran Premio en el Campeonato del Mundo de MotoGP desde el año 2000 hasta 2012 de forma ininterrumpida. ¿Qué deciros de este circuito? Pues que nos ha dejado grandes batallas, carreras hasta las últimas vueltas, nos ha dejado también sucesos muy destacados, que ahora esta es la segunda parte que os decía también que os quería comentar en este vídeo. También a nivel técnico un circuito bastante completo, con curvas de mucho paso por curva, también frenadas destacadas, como por ejemplo la frenada de la 6, esa curva parabólica izquierda de la 6, la última curva parabólica también entrada meta, curva Ayrton Senna. También hablaremos un poco de ella más adelante y vais a ver por qué, tanto de la 6 como de la última. Ahora veremos por qué, ¿no? Y bueno, sucesos más destacados que se nos puede venir a la cabeza, esa primera y única victoria de Toni Elias en MotoGP en el año 2006. Y aquí pongo la foto justo que para mí y para muchos es el mejor adelantamiento de todo el domingo, una auténtica brutalidad en las últimas vueltas. Toni Elias cada vez se empezó a sentir mejor, a mostrar más ritmo, venía remontando y le mete un doble adelantamiento en la frenada de la curva 1 a Kenny Roberts Jr. y a un tal Valentino Rossi. Ahí lo estáis viendo, totalmente de lado, haciendo tope de dirección, y acaba grabando la frenada perfectamente y introduciendo la moto en la curva 1, perfectamente, sin irse largo ni perder la línea, ¿no? Lógicamente, vamos a poner un poquito en contexto esta situación y por qué escojo uno de los momentos más importantes que os digo. Y es que el Mundial se jugaba entre Nicky Hayden y Valentino Rossi. El piloto americano llegaba con 12 puntos de ventaja sobre el italiano y Valentino tenía un único objetivo, que era el de recortar puntos como fuese. Además, esta cita de Portimao era la penúltima de la temporada y tenía que intentar recortarle la mayor cantidad de puntos posible a Nicky Hayden. Por lo tanto, la idea de Valentino era intentar meter a la mayor cantidad de pilotos posible en ese grupo de cabeza para que produjeran cosas, que hubiese ese lío y que él pudiera rascar lo máximo posible, ¿no? ¿Qué pasaba? Que por aquel entonces, os voy a poner la siguiente foto, ¿vale? Y vamos preparando el cuerpo. Dani Pedrosa era el compañero de Nicky Hayden en su año de debut en MotoGP. Y Dani, en la vuelta 5 concretamente, estaba en ese grupo de cabeza, intentó adelantar a Nicky Hayden en la curva 6 que os decía antes, en esa curva parabólica, y en ese momento de la frenada Dani sufre un rebote importante de su parte delantera de la moto, llega a pisar incluso la línea de la parte interior de esa curva y se le cierra por completo el tren delantero de su moto, llevándose puesto a Nicky Hayden, ¿no? Una auténtica
hecatombe la que sucedía en el box de Honda, nadie entendía nada, y aparte hay que decir que Dani, es que esta ha sido, si yo no recuerdo mal, la única vez que se ha llevado un piloto puesto, porque Dani siempre ha sido uno de los pilotos, más limpios que han podido haber en pista. Incluso se me viene, pero bueno, eso fue un accidente fortuito y así quedó como tal, un incidente de carrera. En el año 2018, en el circuito de Jerez, concretamente en lo que es ahora su curva, en lo que era antiguamente la frenada de la curva de Isaac, en la que estuvieron de por medio involucrados Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa y Andrea Dovizioso. Los 10 se fueron al suelo, en el que Dovizioso se va largo, Lorenzo se intenta coger el interior, Dani también, y bueno, acaban contactando los 10, ¿no? Yo creo que más allá de esta ocasión y la que os hablo de Portugal, no recuerdo ninguna más en la que Dani perjudicase a ningún piloto, y bueno, sobre todo la que os decía de Jerez, como incidente, ¿no? Más allá de este inciso, pues bueno, Valentino veía claramente que recortaba una cantidad de puntos súper importante y que esto le daba un aire en el campeonato bestial, ¿no? E incluso Colin Edwards, también su compañero de equipo por aquel entonces, estuvo haciendo una labor de equipo bastante importante y estaba echándole una mano para intentar que el italiano pudiera coger los máximos puntos posibles en esa carrera, pero le salieron, mejor dicho, dos competidores inesperados. Uno por aquel entonces fue Kenny Rosberg Jr., como veíamos antes en la foto, y otro fue, como habéis visto también, Toni Elias, que en la siguiente foto vais a ver por qué mínima diferencia le ganó al italiano en línea de meta, por tan solo 2 milésimas. Y es que esos 5 puntos que les quitó de la primera a la segunda posición Toni Elias a Valentino, ya bien sabemos que en la última cita del año y a final de temporada, en el siguiente Gran Premio de Cheste, pues le podía haber dado el campeonato al italiano. Y bueno, Toni siempre recuerda que Valentino se lo dijo muchas veces, que hay que ver, que le recuerda ese momento, ¿no? De me quitaste esos 5 puntos y eso le hubiese dado, por ejemplo, pues el 10º mundial, ¿no? Y aquí también, pues de Toni Elias habló mucho de que están en ese equipo Resini, que justo en ese fin de semana del Gran Premio, la parte final del campeonato, Michelin le puso a su disposición un neumático trasero que se ajustaba más a las especificaciones y al estilo de pilotaje que Toni por aquel entonces tenía, y le permitió dar ese salto de calidad y tener su primera victoria en MotoGP, como os decía antes, ¿no? Más allá de este suceso tan destacado, desde luego, pasamos al siguiente, la primera victoria de MotoGP, en MotoGP, mejor dicho, de Jorge Lorenzo, 2008, en su temporada de debut, en la tercera carrera. Aquí vemos el adelantamiento, que fue el que le dio la victoria en la parte inicial de carrera, en esa chicane en subida, ¿no? Y es que había una cosa llamativa, que el propio Jorge decía que este no era un circuito de su agrado, que no se adaptaba bien a él, ya que en 125, en 2,5, en las temporadas anteriores le había costado un poco más, pero fue llegar a MotoGP y besó el santo, porque ganó de forma consecutiva desde este 2008 hasta 2010, y siempre que iba a Estoril se tenía en cuenta como uno de los pilotos más competitivos y que más lucha iba a dar, ¿no? Y ahora pasamos a dicha foto. Lógicamente todos sabréis, o la mayoría de vosotros que estáis viendo el vídeo, a qué momento se debe esto. Y es que en 2010, el Mundial de 125, esta también era la penúltima cita del año, pues el campeonato se jugaba entre Marc Márquez, Nico Terol y Pol Espargaró. En dicha carrera de 125, que además cuando se disputaba en Estoril se hacía después de MotoGP, comenzó sin problema, había buenas condiciones climatológicas, de seco, y Nico Terol y Marc Márquez se peleaban la victoria. A medida que fue avanzando en la carrera, apareció el mal tiempo, empezó a llover, y como bien sabéis, en 125, 2,5, lo que es ahora Moto3 y Moto2, pues no se tienen dos motos por boxes, ¿no? Por lo tanto, bandera roja, se para la carrera y se decidió por esperar a ver si el tiempo mejoraba. Dejó de llover, se secó la pista y por lo tanto se iba a formar parrilla de nuevo y se iba a reanudar la carrera. ¿Qué pasa con Marc? Pues en la sighting lap, en la vuelta de formación de parrilla, en la parabólica, la última curva de entrada a meta, que por eso os decía
antes que íbamos a hablar de ella, pues se le cierra el tren delantero de su derby, empujando más de la cuenta, como él luego reconoció, siendo tan joven, un error de junior. Y además, como veis aquí, esta foto es muy buena, porque él en ningún momento suelta el manillar de su moto. Es más, llega a la grava y él junto con la moto empieza a dar vueltas para intentar que la moto sufriera los menos daños posibles. Él es capaz de levantarse, los comisarios les ayudan a empujar la moto, a arrancarla. Es más, no tienen ni que arrancarla porque él en ningún momento suelta la maneta del embrague. Llega a parrilla, lo tienen que meter a boxe, todos los carenados destriozados, a nivel mecánico también tenían que solucionar diferentes cuestiones en su moto, y el problema es que justo cuando iba a salir del pit lane para esa formación, no les dio tiempo, se les cierran sus narices. Mecánicos de otros equipos ayudan también a solucionar todos los problemas que tenía la moto, y el caso es que finalmente puede salir a carrera, pero desde la última posición. Pero igualmente, como bien sabemos, esto no le impidió a Marc Márquez pues mostrar, para mí, una de las grandes señales de lo que Marc iba a suponer en el futuro y de lo que teníamos de piloto por delante, ¿no? Y es que ya en la salida empieza a adelantar a todo el mundo prácticamente, y después de la frenada de la primera curva ya consigue ponerse en quinta posición. A partir de ahí sigue remontando hasta conseguir el resultado final que todos sabemos, y fue esa victoria que... es verdad que os decía, era la penúltima cita del año, el Mundial todavía llegaba vivo a Valencia, pero es que ya Márquez, con el golpe de autoridad que hizo, que cómo se repuso de ese fallo tan gigante que cometió en esa vuelta de formación de parrilla, pero luego la remontada y esa muestra, ¿no?, de autoridad que le hizo a los demás, pues básicamente ya a partir de aquí casi que se le da el campeonato, ¿no? Dicha esta gesta, también pasamos a uno de los grandes pilotos, lógicamente, como no, Valentino en este circuito, el piloto con más victorias en un Gran Premio de Portugal, porque él llegó a competir en el circuito de Portimao a partir de 2020, que ahora pasaremos a él. Nunca consiguió ningún podio, ninguna victoria allí, pero tampoco actualmente ningún piloto ha sido capaz de mejorar esas 4 victorias en territorio portugués, que son las de Valentino Rossi. También tenemos a Jorge Lorenzo, como decía, con esas 10 victorias en MotoGP en esos años de forma consecutiva, de 2008 a 2010. Y aquí os voy a proponer una mini adivinanza, que es quién pensáis que fue el piloto en ganar la última carrera de MotoGP en 2012, el último año en el que Estoril estuvo en el campeonato. Al final del vídeo os lo digo, así que no me hagáis trampa, dejad en comentarios quién pensáis, si lo sabéis, y mientras vamos a seguir el vídeo y os voy a poner... Bueno, aquí me he equivocado yo. Pecco Bagnaia, bueno, sí, no pasa nada, ya os lo digo. Pecco Bagnaia, junto con Fabio Quartararo, de la actual parrilla de MotoGP, son los pilotos con mayor número de victorias en el circuito de Portimao, que es el que acoge el Gran Premio de Portugal de forma también ininterrumpida desde el año 2020. Y llegamos a la auténtica salvajada del circuito de Portimao, que os voy a poner la imagen a mayor tamaño y así vais viendo un poquito mejor las diferentes cosas que os quiero comentar. Más allá de lo que os decía antes, de decir que sí, que es una auténtica montaña rusa, decir que este circuito se termina de construir en 2008, a partir del final de esa misma temporada forma parte del Mundial de Superbike, y es que el Mundial de MotoGP tenía pensado darle entrada a este circuito a partir de 2022. ¿Qué sucede? Que con la llegada de la pandemia y con todas las restricciones que había para llegar a diferentes circuitos y países, pues se ve factible esta idea y por lo tanto se da entrada desde dicho año. Puntos negativos que podemos decir del circuito antes de empezar a hacer ese análisis técnico. Nivel de escapatorias, ahora llegaremos a la frenada de la 1, pero si estáis viendo en esta foto, la parte asfaltada a la derecha del piano exterior, desde la posición en la que vemos actualmente la foto, muy peligrosa, y que se lo digan a Carlos Tatay, que tuvo esa fatalidad el año pasado en el que en el momento
en el que bloqueó el tren delantero de su moto en esa frenada de la 1, en ese cambio de rasante. Acabó deslizando él y su moto, ambos por toda esa zona asfaltada, con el peor resultado posible, como bien sabéis, ¿no? Esa lesión medular de Carlos Tatay, y que esa zona de escapatorias asfaltadas lo que hacen es acelerar aún más al piloto y a la moto en caso de caída, y que cuando lleguen a la zona de la grava todavía la zona, dicha zona, tenga mayor trabajo de ralentizar esa velocidad con la que ya vienen tanto el piloto como la moto, ¿no? También al nivel de grava, problemas de seguridad que también que tenemos en este circuito, que se lo digan a Pol Espargaró, que sufrió una caída durísima en la curva 11, ahora en la que llegaremos. Igualmente, claro, no la puedo señalizar porque si no, no lo veis aquí. Es la curva 11 justo antes de esa curva en bajada, la siguiente a la 12, lógicamente, a izquierda, que es ese segundo tobogán del circuito. Pues en la curva 11 a derechas tiene una parte asfaltada también, en la que Pol se cayó, cogió mucha velocidad, y sobre todo el problema que tiene la grava de este circuito es que no tienen tantos rodados, que es la grava normal que hay en todos los circuitos, que son piedras pequeñas que hacen que el piloto no se machaque, que no le haga daño, que puedan amortiguar bien la caída del piloto y de la moto, y por lo tanto ralentizar la velocidad a la que llegan a dicha zona. ¿Qué sucede? Que como por nivel de presupuesto obtener esa grava significa poner más pasta encima de la mesa, pues en este circuito se optó por una grava que son unas piedras mucho más grandes, afiladas, que hacen daño a los pilotos cuando se caen, dicho por ellos mismos en las últimas temporadas. Muchas veces cuando se levantan parece que se han peleado con un león, porque está el mono mucho más levantado de lo normal, picotazo en el casco, en la visera. Es que no es normal. Por lo tanto, esa función de la grava no es tan eficiente como la grava que os decía de esos cantos rodados, y al final todo ello perjudica en el modo en el que se ralentiza la velocidad y se amortigua el impacto antes de que el piloto llegue al final de las protecciones. Eso es lo que le pasó a Pol, que en ese caso, cuando llegó a esas protecciones, que además están muy cercas, y sobre todo el máximo problema es que no había air fence en esa zona en la que se cayó Pol. Por lo tanto, no amortiguó como debería el impacto, y eso produjo pues todas las lesiones que tuvo en su espalda, en el cuello, en la mandíbula, y bueno, el cómo se tiró a la basura a nivel físico y también deportivo el año pasado la de Pol, ¿no? Que estas cosas a nivel de seguridad hoy en día no nos podemos permitir valoraciones subjetivas de, bueno, yo creo que aquí, yo entiendo que se hacen con gente experta, con comisarios de pista, con gente que lleva muchos años en diferentes campeonatos, pero decir, bueno, aquí no debe producirse una caída de tal calibre, por lo tanto no ponemos air fence, ponemos protecciones que amortiguen bien el impacto por un tema de presupuesto, ¿no? Porque al final viene siendo el problema. Entonces son cosas que feas de decir y muy difíciles de comprender, ¿no? Quitando la parte negativa del circuito, que no es poca, aparte también de esas partes que son curvas en las que te tiras totalmente a ciegas a altísima velocidad, el circuito a nivel visual es súper espectacular. Tiene esa frenada de la 1 que es un punto muy grave de adelantamiento, y sobre todo también este circuito también se fomenta el adelantamiento por la anchura que tiene, porque son 18 metros, el que más del campeonato, y sobre todo como os decía, pues esto permite que se puedan tener diferentes piazadas, diferentes líneas, ¿no? Como veis, justo en la frenada a final de meta, a final de la recta principal, perdón, se ve que justo a la llegada, también a la final de esa zona del pit lane, hay un cambio de rasante súper importante. Por lo tanto es muy difícil y hay que ser muy fino a la hora de grabar la referencia de frenada. Luego tenemos también otro punto de adelantamiento, la horquilla de la tercera curva. La curva 2 es más de transición. Y luego vamos a tener la cuarta curva a izquierda en subida. Y vamos a llegar a la curva 5,
que da justo al lado de esa torre principal del circuito. La curva 5 es en bajada, un punto también de adelantamiento y muy crítico de caída, donde es muy fácil que puedas perder en el tren delantero, frenando en máxima inclinación en bajada, donde acabas empujando mucho de la parte delantera de la moto. Y aquí se me viene, por ejemplo, la caída de Alex Rins cuando estuvo peleando en 2021 con Fabio Quartararo por la victoria. En el momento en el que estaba intentando no dejar escapar al francés, pues se fue al suelo, ¿no? A partir de aquí llegamos a la siguiente curva izquierda, la 6, altísima velocidad. En este punto, en esos test que hicieron los pilotos de MotoGP con sus motos de calle junto con los pilotos de Superbike, sufrió un duro golpísimo en la cabeza, que le ha propiciado el perderse toda la pretemporada y bueno, esas complicaciones físicas que han tenido Franco Morbidelli, sobre todo a nivel del golpe que se llevó en la cabeza, ¿no? Seguimos evolucionando por el circuito, seguimos pasando, curva 7, 8, aquí son puntos ya mucho más difíciles de poder adelantar, curva 8 también de tener una línea diferente, de poder dejar a lo mejor correr más la moto. Y ahora llegamos a una de las primeras dos bajadas a ciegas, que son una auténtica salvajada, en donde te lanza hacia esa curva 9, altísima velocidad, y en ese cambio de rasante es muy importante que en el momento en el que la rueda delantera, porque hay momentos en el que se queda suspendida en el aire, cuando vuelva a retomar el contacto con el asfalto, esté totalmente alineada las dos ruedas para que no se produzca ningún movimiento y que la horquilla pueda trabajar de forma eficiente, porque si no se produce ese punto de altura en el que ya no te baja nada de la moto y por lo tanto se producen unos movimientos y unas sensaciones que no son para nada recomendables y que puedan acabar con las peores consecuencias posibles, que lógicamente por eso hace este circuito con todos los desniveles que tiene, cambio de rasante, curvas a ciegas, la espectacularidad, ¿no? que tiene. Luego pasamos curva 10, de la 10 a la 11 también una zona de dejar correr la moto, pasamos esa curva 11 que os decía con el problema que tuvo Paul el año pasado, y llegamos al segundo tobogán, también muy importante en toda esta zona el feeling, ¿no? Que tenga el piloto la parte delantera de la moto, que tenga mucha estabilidad y también que tenga una moto ágil en el momento de los cambios de dirección, porque son unos cuantos que los que tiene este circuito. Curva 12 de altísima velocidad, y una vez en la salida de la 12 se llega en subida hacia la 12+1, punto también importante de adelantamiento, uno de los puntos más altos de todo el circuito. Y ahora vamos a llegar un cambio de dirección y llegamos al último sector del circuito, curva 14 y 15, que son curvas encadenadas prácticamente. En la curva 14 sí que hemos visto adelantamientos en los que aquellos pilotos que no son capaces de cerrar por completo toda la línea y esa anchura del circuito, como os decía antes, propicia que se pueda fomentar el adelantamiento. Vamos a llegar a la curva 15, que es en bajada, que es espectacular. Aquí tienes que tener también muchas sensaciones buenas de la parte delantera de la moto, mucha estabilidad, y sobre todo lo más importante es cómo gestionas la parte final de la curva 15 a nivel de aceleración y tracción, porque eso va a determinar cómo encaras la recta de meta, en la que empieza en subida y que va también a implicarte muchísimo en términos de velocidad punta, y si quieres ya prepararte muy bien y tener opciones de adelantamiento para llegar en paralelo hacia esa primera curva de nuevo del circuito, ¿no? Dicho todo este análisis en el que me he metido aquí a full, voy a quitar esta imagen de pantalla y me vais a ver de nuevo. Pilotos que vamos a tener en cuenta lógicamente para este fin de semana: Pecco Bagnaia, eso es obvio, como os he dicho antes, doble ganador en este circuito. Jorge Martín también fue un piloto muy rápido el año pasado. Tiempos que tenemos que tener en cuenta: no os he dicho antes, la media velocidad de este circuito es una auténtica salvajada, con todas las curvas tan críticas que tenemos y esos desniveles, que de 170 km por hora, y esa media más alta la consiguió Marc Márquez, y aquí esto me da hilo a los tiempos que os quería decir que hay que tener de referencia, ¿no? En este fin de semana. Su pole fue de 1.37.2 el año pasado, esa pole que hizo antológica con la Honda del año pasado alrededor de Enea Bastianini.
Y la vuelta rápida en carrera fue de Aleix Espargaró el año pasado, 1.38.8. Al nivel de ritmo, el año pasado, tanto en la sprint como el domingo, se estuvo en esos 38 altos, 39 bajos y sobre todo 39 medios para aquellos pilotos que estaban luchando por el grupo de cabeza el domingo. Veremos sobre todo si van a seguir bajando los tiempos para este fin de semana. Y más allá, lo que os decía, de pilotos favoritos para este fin de semana, yo creo que Brad Binder va a ser otro de los pilotos que esté metido en la pomada. Donde la KTM el año pasado pues empezó muy bien después de esa pretemporada que nos habían dejado dudas, que no sabíamos, sobre todo Jan Miller, que ya se mostró competitivo en ese primer fin de semana, en ese inicio del campeonato del año pasado. Y luego tenemos a un Acosta que ya en su primer año en Moto3 fue capaz de ganar las 2 carreras que hubo en ese mismo año en dicho circuito, y en Moto2 también ganó el año pasado, un circuito que se adapta muy bien a su estilo, a ser muy incisivo con esa parte superior de su cuerpo y el cómo hace bajar la parte delantera de su moto. Así que veremos a Costa de lo que es capaz de sorprendernos. Y más allá, bueno, no sé, yo es que no me gusta mojarme tanto y decir quién va a ser el ganador, pero bueno, os voy a decir el podio, venga, va. Podio del domingo, de la sprint entonces ya es más locura. Bueno, Miguel Oliveira también, un piloto que hay que tener en cuenta, verdad que no tiene las mejores sensaciones con la Aprilia ahora mismo. No estoy poniendo fotos porque si no ahora mismo ya se me va la cabeza. Pero bueno, Miguel es un piloto que aquí ha ido muy muy rápido, donde el año pasado se mostró muy competitivo. El domingo también tenía pinta de que lo iba a hacer muy bien, acabó cuarto en la sprint. El domingo pasó ese incidente que sabemos con Marc Márquez en la tercera curva, en la que se lo lleva puesto y también se ve involucrado de por medio Jorge Martín. Y Miguel también fue capaz de ganar la primera carrera que se produjo en este circuito en 2020 con esa KTM en el equipo Tecua, ¿no? Así que veremos de qué es capaz de el piloto portugués y sobre todo a nivel de podio, me mojo. Ganador Jorge Martín, segundo Pecco Bagnaia y tercero Marc Márquez. Primer podio con Ducati. No sé cómo lo veis. Ahí me he mojado. Yo no me gusta mucho esto, pero bueno, venga, va. No pasa nada. Y para acabar ya con el vídeo, que se está haciendo un poco extenso al final, pero bueno, esa mini adivinanza se había aguantado hasta el final del vídeo. El piloto que había ganado la última carrera del año, de Estoril en 2012, en MotoGP, fue Tachan Casey Stoner. El año también de su retirada, en 2012, su última temporada en MotoGP, fue capaz de ganar en un podio completado por también Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa. Nada, después de esto yo creo que ya he comentado todo lo que quería. Es verdad que no he tocado el tema de Aldeguer, de que se ha visto ese anuncio que va a tener un contrato con Ducati a partir de las próximas 2 temporadas, con opción a 2 más. No se sabe a qué equipo va a ir, eso sí. Por lo tanto ya sabemos un piloto más que va a estar en MotoGP, y si no me equivoco son 18 pilotos todavía de MotoGP los que faltan por tener contrato para el año que viene, o por lo menos renovado. Comienza el juego de la silla, no sabemos ya, alguien tiene que dar salida porque no hay tantas motos para todos los pilotos con los que contamos, así que nada. Que disfrutemos el fin de semana. Os voy a poner también en pantalla lo último, los horarios para que los vayáis viendo. Igualmente lo tenemos por las cuentas de Twitter, de Facebook, y muy dentro de nada estaremos también en Twitch, que el último vídeo pues que hicimos por Gran Premio de Qatar, de inicio de campeonato, pues no se quedó subido por cosas de la tecnología. Así que nada, dicho todo esto, quito esta imagen, así me veis, quedaros muy rápido con los horarios y que descanséis. Adiós.